No tienes idea de la transformación interna que está por comenzar dentro de ti. Esa opresión en el pecho que hoy llevas, muy pronto se convertirá en un vacío en su alma que no sabrá cómo llenar. Lo que ahora te hace sentir invisible o insuficiente será lo que lo obligue, más temprano que tarde, a mirar hacia atrás, con ansiedad, con dudas, con un deseo que no podrá explicar, porque algo muy poderoso ocurre cuando dejas de insistir, cuando en lugar de perseguir, decides soltar. Cuando caminas hacia ti misma, sin girarte a comprobar si alguien viene detrás, es entonces cuando todo se reorganiza, la dinámica cambia, el magnetismo vuelve a ti, y él, sin entender por qué, empieza a preguntarse qué ocurrió, por qué ya no siente tu energía, y comienza a extrañarte en silencio. Poco importa cuán lejos esté, o cuán frío parezca, porque cuando una mujer se retira con convicción, no desde el orgullo herido, sino desde el amor propio, ese movimiento se siente, no con la mente, sino con el cuerpo, no con argumentos, sino con vibraciones. Louise Hay enseñaba que el alma percibe los cambios antes que la razón, y cuando ese cambio ocurre, empieza un proceso que no se puede forzar, pero sí se puede activar. Él comienza a buscar. Hoy voy a caminar contigo por ese sendero, desde el punto donde te sentís rechazada, hasta el lugar donde te conviertes en alguien imposible de olvidar. Y lo más hermoso es que no necesitas hacer nada extraordinario. Solo necesitas dejar de olvidarte a ti. Esto no es una fórmula rápida, ni una estrategia vacía. Esto es una danza emocional, una reconfiguración energética que nace del autoconocimiento. No se trata de manipular, sino de despertar. Y si este mensaje ya comenzó a hacerte eco, quédate, porque lo que vas a descubrir tiene el poder de cambiarlo todo. Cuando ruegas, incluso si no dices una sola palabra, estás transmitiendo un mensaje que no te crees suficiente. Y aquí es donde muchas personas se confunden. En medio del dolor, cuando lo ves alejarse, cuando ya no responde como antes, cuando los silencios comienzan a doler, aparece el miedo. Y con él, la urgencia. Y con esa urgencia, el mayor error de todos, pedir desde el vacío. Y no siempre se ruega con palabras. A veces se hace con los ojos, con los gestos, con la energía, con ese silencio que suplica, con esos mensajes que no se envían, pero que se ensayan una y otra vez en la mente. Con cada movimiento que nace de una única necesidad, que no se vaya. Por dentro, aunque no lo digas, hay una vibración que grita, por favor, quédate. Y aunque tus labios guarden silencio, esa frecuencia se percibe con fuerza. Es allí donde comienza a quebrarse tu poder. Porque el inconsciente masculino, como enseñaba Louise Hay, no responde a lo dicho, sino a lo emitido. Él no entiende por qué, pero algo se desconecta. El deseo no puede sobrevivir en una atmósfera cargada de urgencia emocional. Muchas creen que si muestran todo su amor, si se entregan sin límites, si dan más de lo que pueden, eso hará que él valore su entrega. Pero el deseo no responde al exceso, no se aviva con disponibilidad incondicional. El deseo se enciende con el espacio, con el límite, con lo sutil, con la sensación de que aún hay algo por descubrir. Cuando él nota que tú giras completamente alrededor de su ausencia, cuando percibe que sin él te paralizas, su inconsciente deja de registrar valor y empieza a registrar necesidad. Y la necesidad no seduce, solo presiona. Cuando suplicas, él deja de ver una mujer. Comienza a ver una sombra de lo que fuiste. La figura inspiradora, magnética, segura, se diluye. Y no porque dejes de tener valor, sino porque él deja de percibirlo. Louise Hay afirmaba que la forma en que el mundo te ve cambia en el instante en que tú cambias la forma de verte a ti misma. Y aquí está el punto más crucial. No necesitas convertirte en una mujer inalcanzable para que te busquen. Solo necesitas dejar de dar lo que no te han pedido. Convertirte en misterio no es esconderte, es habitarte, es saber que no todo lo tuyo es para regalar sin reciprocidad, porque el valor no se grita, se encarna. Quiero que escuches esta historia porque refleja lo que muchas han vivido, aunque en silencio. Paula y Andrés llevaban un año juntos. Al principio, todo fluía, pero con el tiempo, él comenzó a apagarse. Respondía tarde, cancelaba planes, se volvía ausente, sin explicación. Paula, atrapada por el miedo, hizo lo que muchas hacen. Empezó a rogar, no con desesperación visible, sino con dulzura ansiosa. ¿Estás bien? Solo dime si sigo en tu corazón. No me dejes en este silencio. Cada palabra era un pétalo más que se desprendía de su esencia, no por falta de amor, sino por exceso de necesidad. Y él, sin entenderlo del todo, comenzó a alejarse más. Lo que alguna vez sintió por ella comenzó a apagarse, hasta que Paula
rota por dentro, se detuvo, no por cálculo, no por técnica, simplemente se cansó. Ya no tenía más energía para seguir persiguiendo algo que la agotaba, y fue en ese momento, el momento del soltar real, donde ocurrió lo inesperado. Semanas después, mensajes inesperados comenzaron a llegar. No dejo de pensar, siento que algo se rompió. Te extraño más de lo que quiero admitir. Andrés regresaba, no porque Paula lo buscó, sino porque al dejar de hacerlo, algo en él se activó. El vacío no es abandono, el vacío es espacio, es el silencio que permite que el otro escuche su propio deseo, porque mientras tú lo llenas todo con tus gestos, tus palabras, tu energía, no dejas aire. Pero cuando te vas, sin rencor, sin castigo, solo desde la dignidad, dejas un eco, y ese eco es irresistible. Rogar nace de no sentirte completa. Soltar es el lenguaje de quien ya sabe que no necesita rogar para ser valiosa. Cuando ruegas, tu vibración dice, no tengo, no soy, no puedo sin ti. Pero cuando sueltas, tu energía dice, me tengo, me habito, me honro, y eso se siente. Él no lo razona, pero lo percibe, y en ese instante comienza a extrañar lo que ya no siente tan cerca. No porque lo provoques, sino porque te has convertido en algo que no puede controlar. Y justo aquí es donde empieza a cambiar la historia. Vamos a hablar ahora de cómo ese espacio que tú creías un adiós se transforma en el eco emocional que lo obliga a mirar hacia ti, aunque intente resistirse. No te desconectes. Esto recién comienza. Y lo que viene no solo es más profundo, es transformador. Si ya sentiste que algo dentro de ti empezó a moverse, si hay una parte de tu alma que se encendió mientras escuchabas, prepárate. Porque lo que sigue no es una historia, es un espejo de tu poder olvidado. Antes de continuar, recuerda apoyar este mensaje con tu me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Eso le dice al algoritmo que este contenido vale. Y sobre todo, ayuda a que más personas despierten su conciencia emocional, porque esto que estás escuchando no es casualidad, es el reflejo de algo que ya estaba listo para florecer en ti. Déjame decirte algo que quizás nadie se atrevió a afirmarte antes. El silencio no es ausencia, el vacío no es debilidad, soltar no es perder, es transformar el campo energético. Muchas veces te hicieron creer que si no insistes, desapareces, que si no estás constantemente validando tu presencia, te olvidan, que si no gritas tu valor, los demás no lo verán. Pero la verdad es otra, radicalmente distinta. Cuando sueltas, no te estás desvaneciendo, te estás expandiendo. Estás plantando una semilla que crece justo en su ausencia, una semilla que él sentirá aunque no entienda cómo ni cuándo germinó. Porque el eco que queda después de ti es mucho más fuerte que cualquier presencia forzada. Y ese eco lo desarma, porque ahí es donde nace la duda, y con ella, el deseo de reconquistar lo que creyó asegurado. Y aquí es donde se da el giro más poderoso. Por primera vez, él empieza a sentir lo que tú sentiste durante tanto tiempo. Esto es lo que casi nadie te dice con claridad. Mientras tú te desgastabas buscando respuestas, él dormía tranquilo. Mientras tú te deshacías emocionalmente, él se sentía cómodo. Mientras tú analizabas cada silencio, él seguía como si nada. ¿Por qué? Porque estaba seguro de que tú estabas ahí. Porque mientras más das, más se acomoda. Porque mientras más insistes, menos necesidad siente de moverse. Pero cuando tú das un paso hacia adentro, cuando eliges retirarte sin rabia, cuando dejas de perseguir lo que no se ofrece por voluntad, su realidad interna cambia. Lo que antes era certeza, ahora es incógnita. Lo que parecía seguro, ahora se vuelve incierto, y eso activa una alarma en su sistema emocional. Tu ausencia no se vive como indiferencia, se vive como pérdida, como vacío, porque tu energía ya no está llenando todos los espacios. Ahora, esos espacios le pertenecen, y en lugar de sentirse cómodo, empieza a sentirse solo, porque no es que ya no estés, es que ya no estás para él, y eso se siente como una grieta que no sabe cómo cerrar. Empieza entonces a pensar, ¿qué pasó? ¿Dónde está esa mujer que me buscaba? ¿Con quién estará ahora compartiendo su atención? No lo dirá, tal vez no lo muestre, pero su inconsciente empieza a hablarle más fuerte que nunca. Y eso ocurre no porque lo manipules, sino porque dejaste de mendigar. Esto no es un juego de poder, es una ley energética. Nadie valora lo que siente que nunca podría perder. Solo cuando se da cuenta de que tú ya no estás al alcance de su zona de confort, comienza el movimiento real. Déjame contarte algo que refleja esto con total claridad. Sandra y Marcos, ella lo buscaba, lo cuidaba, lo tenía en el centro de sus días, él cómodo, indiferente. Hasta que un día, Sandra no tuvo más fuerza para seguir dando donde no había reciprocidad, y sin necesidad de drama, simplemente dejó de estar. Su presencia se desactivó, su energía se replegó. Semanas después,
Marcos apareció, pero distinto. Su tono era otro. Te siento distante. No dejo de pensarte. No era una táctica. No era un guión, era real, porque el silencio emocional de Sandra no fue vacío, fue presencia interna, fue transformación, fue decir, ya no doy lo que no me nutre. Y eso, él lo sintió. Louise Hay decía que cuando tú te sanas, todo tu entorno comienza a reflejar esa nueva vibración. Eso es exactamente lo que pasó. Sandra no se fue, se eligió, y al hacerlo, su energía cambió tanto que ya no podía ser ignorada. Él no extrañaba solo su cuerpo, extrañaba la energía que antes lo sostenía, extrañaba lo que solo ella sabía ofrecer desde su autenticidad, porque lo que se va sin resentimiento deja una huella más profunda. Y esa huella se vuelve obsesiva en el inconsciente masculino. Cuando tú dejas de rogar, no solo recuperas tu poder, comienzas a proyectar algo que no puede comprarse ni reemplazarse. Valor emocional. Ya no estás gritando lo que vales, estás siendo lo que vales. Y eso se siente en tu mirada, en tu pausa, en tu forma de entrar en una habitación sin necesidad de demostrar nada. Louise Hay enseñaba que somos energía en movimiento y que todo lo que emitimos vuelve. Cuando ruegas, emites necesidad, pero cuando sueltas, irradias confianza, seguridad, paz. Y esa paz no se puede fingir, solo se encarna. Y te aseguro algo. Un hombre puede resistirse a tus palabras, puede ignorar tus llamadas, puede dejarte en visto, pero no puede escapar de tu frecuencia cuando tú vibras alto, sin miedo, sin carencia, porque su alma va a recordarte, incluso si su mente quiere olvidarte. Vamos a seguir explorando eso ahora, porque la verdadera atracción no nace de lo que haces por él, sino de lo que dejas de hacer. Y cuando tu energía ya no se ofrece como salvación, sino como regalo que solo quien vibra igual puede sostener, se convierte en su obsesión. No tienes idea del impacto que tu silencio puede tener. Mientras tú crees que estás perdiendo algo, en realidad estás sembrando un vacío que él no sabrá cómo llenar. Esa energía que hoy parece apagada está a punto de transformarse en un eco que resonará dentro de él cuando ya no pueda encontrarte. Porque cuando una mujer deja de girar alrededor de alguien y empieza a orbitar sobre sí misma, la realidad cambia. No es magia, es energía, es presencia. Y esa ausencia, tan sutil como potente, comienza a pesar más que 1000 palabras. La mente masculina puede desconectarse de tus palabras, ignorar tus mensajes, esquivar tus emociones, pero hay algo que no puede evitar: sentir cuando ya no estás. Y no hablo de no estar físicamente, hablo de ese retiro interno, esa desconexión que ocurre no por venganza, no por estrategia, sino porque tu alma ya se cansó de suplicar donde no hay reciprocidad, y ese cambio lo descoloca, porque la seguridad que él sentía se derrumba. Ya no estás ahí para sostenerlo emocionalmente, ya no estás esperando, y eso activa una alerta dentro de él, un ¿qué está pasando? ¿Dónde está esa atención que antes era mía sin esfuerzo? No lo dice, pero lo siente, porque el alma percibe el cambio mucho antes que la mente lo entienda. Mira este ejemplo. Claudia era el tipo de mujer que estaba para todo, dispuesta, generosa, amorosa, pero también disponible hasta el agotamiento. Daniel, sin querer, la daba por sentada, hasta que un día, sin palabras grandes ni despedidas teatrales, Claudia eligió el silencio. No como castigo, sino como medicina. Empezó a priorizarse, cambió su frecuencia, comenzó a invertir su energía en ella, y sin decir una sola palabra, Daniel empezó a notarlo. La ausencia se volvió insoportable. Ya no tenía ese espacio seguro donde refugiarse sin dar nada a cambio. El vacío lo atrapó, y lo que antes ignoraba, ahora no podía dejar de pensar. Eso es lo que ocurre cuando te eliges, te conviertes en un misterio. Te vuelves una energía que no se puede comprar, ni retener, ni manipular, porque la mujer que no compite, que no ruega, que no se arrastra por atención, se vuelve inolvidable, no por orgullo, no por frialdad, sino porque encontró su centro. Louise Hay nos enseñó que todo cambio externo nace de una transformación interna, y eso es exactamente lo que ocurre cuando tú te retiras en paz, sin cerrar puertas, sin imponer silencios, pero sí dejando muy claro que ya no estarás donde no te valoran. El respeto nace en ese gesto, el deseo se despierta en esa distancia, el amor se reactiva en ese silencio limpio de necesidad. Y aquí viene lo más poderoso. El hombre no desea lo que le ruegan, desea lo que teme perder. Esa es la paradoja. Cuando dejas de buscar validación, cuando no compites con otras, cuando vives tu vida sin girar alrededor de él, te conviertes en la única que realmente permanece, porque lo que se ofrece en exceso se vuelve invisible. Pero lo que vibra con independencia, con amor propio,
con dignidad, se vuelve magnético. Laura es otro ejemplo de esto. Durante años, se perdió en relaciones donde siempre fue ella quien daba más, hasta que un día, cansada del ciclo, hizo un pacto consigo misma. Nunca más me reduciré para encajar. Y entonces apareció Julián. Y sí, ella fue dulce, presente, abierta, pero esta vez algo había cambiado. No buscaba impresionar, no se esforzaba por ser amada, solo era firme, coherente, consciente de su valor. Y Julián, sin saber por qué, empezó a sentir una atracción que no podía controlar, porque ella no pedía, ella era. Cuando una mujer se convierte en sí misma completamente, cuando deja de actuar, de perseguir, de explicar y simplemente habita su verdad, se convierte en una presencia que no se olvida, porque ya no está disponible para cualquiera, porque ya no necesita competir, porque dejó de ser una opción y se volvió una elección, pero no una elección que se mendiga, una que se gana. Esa mujer no está esperando ser salvada, ella ya se salvó, no espera ser elegida, ella ya se eligió. Y eso se siente, eso se nota, eso transforma la dinámica de cualquier vínculo, porque quien quiere acercarse tendrá que merecerlo, no con promesas, no con gestos efímeros, con acciones, con presencia, con coherencia. Louise Hay decía que cuando afirmas tu valor, el mundo entero empieza a tratarte diferente, porque lo que crees de ti, lo proyectas, y lo que proyectas, lo atraes. Así que cuando tú elevas tu energía, tu vibración, tu estándar emocional, no solo cambias tus relaciones, cambias tu vida entera. Y ahora, prepárate, porque lo que está por venir va a llevarte a comprender el verdadero poder de tu vibración energética. Ese momento en que dejas de correr detrás y el mundo comienza a moverse hacia ti. Quédate, porque lo próximo que te voy a mostrar es lo que lo transforma todo. Y justo ahora estás por comprender algo que va a reconfigurar tu forma de verte, de sentirte y de habitar tus relaciones, porque esta confianza callada, esta decisión de retirarte sin ruido pero con raíz, no es un juego ni una estrategia de conquista. Es una afirmación energética. Es tu alma diciendo, ya no me coloco donde no soy honrada. Y cuando una mujer emite esa frecuencia, sin dramas, sin reclamos, sin manipulación, el impacto que genera en la mente de un hombre es inmenso. Él no sabe por qué, pero de pronto comienza a inquietarse. Y esa inquietud no nace porque lo bloqueaste o porque dejas de escribirle. Nace porque tu energía ya no gira en torno a él, porque lo que antes era dependencia, ahora es presencia soberana. Y eso, aunque no lo diga, lo sacude, lo confronta, lo desequilibra, porque cuando una mujer se vuelve emocionalmente inaccesible desde el amor propio, no por orgullo, sino por conciencia, algo en él empieza a cambiar. Comienza a sentir una pérdida que no sabe nombrar, una ausencia que pesa distinto, porque ya no eres la de antes, ya no estás ahí para aliviar sus vacíos, y sin entender cómo, empieza a buscarte, no por capricho, no por impulso, por necesidad vibracional, por atracción hacia lo que ya no puede controlar. Louise Hay nos recordaba que todo lo que ocurre fuera es un reflejo de lo que habita dentro. Y cuando tú te llenas de ti, cuando ya no necesitas que él te vea para verte tú, tu campo vibracional deja de enviar señales de carencia y comienza a irradiar verdad, fuerza, luz. Esa mujer que él creyó tener segura, disponible, sumisa, ya no está. Y eso lo golpea con fuerza, porque él no ruega por quien está siempre, ruega por quien ya no está al alcance, ruega por lo que siente que perdió sin haber valorado, ruega por lo que no comprende del todo, pero no puede soltar. Y no hablamos de manipulación, ni de hacerle sentir que no vales, todo lo contrario. Es tu presencia firme, coherente, amorosa contigo misma, lo que provoca ese efecto. Es la vibración de quien ya no espera ser elegida, porque ya se eligió a sí misma. Y cuando eso ocurre, tu energía deja de ser una súplica, se convierte en declaración. Estoy aquí, soy valiosa y no me reduciré para ser vista. Y esa declaración, aunque no la digas con palabras, se graba en su inconsciente. Mira lo que vivió Mariana, meses en una relación en la que ella lo dio todo, se acomodó, se adaptó, se esforzó, pero él, confiado, dejó de ver su luz. Hasta que Mariana, sin enojo, sin amenazas, tomó una decisión silenciosa, volver a sí misma, cambió su foco, se reconstruyó, empezó a cuidarse y dejó de necesitar, y entonces ocurrió lo inevitable. Él empezó a escribirle, primero casual, luego más insistente, más emocional, más vulnerable, porque la mente masculina no responde a tus explicaciones, responde a lo que vibra como pérdida real. Y cuando tú dejas de entregar energía a quien no la sostiene, cuando sueltas desde tu plenitud, no desde la escasez, tu silencio grita lo que tu voz ya no necesita decir. Él
lo siente en el pecho, en el estómago, en la ansiedad que no puede nombrar, en los recuerdos que lo persiguen, en las noches en que, sin explicación, piensa en ti con una mezcla de nostalgia y deseo, no porque lo empujaste, porque te fuiste con dignidad, porque te volviste ausencia consciente. Y esa ausencia no se reemplaza. La mente masculina puede resistir muchas cosas, puede ignorar un mensaje, puede evadir una conversación, puede callar lo que siente, pero no puede ignorar tu transformación, no puede con la mujer que ya no lo necesita, no puede con el vacío que queda cuando dejas de estar emocionalmente, porque ya no es el miedo a tu enojo, es el miedo a tu indiferencia. Y ahí se activa el mecanismo más poderoso de todos, la conciencia de pérdida definitiva. Mientras tú sigas reaccionando, él cree que tiene margen, pero cuando no contestas con prisa, cuando ya no vibras desde el deseo de que regrese, cuando tu alma se acomoda en la paz, el tablero cambia. Ya no eres una opción, eres una elección que él no puede forzar. Louise Hay decía que lo que afirmas se convierte en tu realidad. Y cuando tú afirmas, sin palabras, que no te abandonarás por nadie, esa vibración modifica el mundo que te rodea, porque el verdadero deseo nace en la libertad, no en la posesión. Entonces, recuerda, tú no necesitas convencer, tu energía ya está hablando, y si aún está contigo quien no puede sostenerte, tu presencia no lo retiene, pero tu ausencia lo transformará. Ahora lo sabes. El verdadero giro ocurre cuando dejas de mendigar y comienzas a habitar tu realeza interior, cuando tu silencio no castiga, pero sí establece límites, cuando tu amor propio no excluye, pero sí elige, y cuando tú decides que solo se quedará quien pueda amar sin dominar, sin disminuir, sin retener. Y justo en ese punto es cuando él empieza a rogar, porque la mujer que no compite, no juega, no actúa, es la que no se olvida, no porque se haga difícil, sino porque su valor no se negocia. Si esta verdad resonó contigo, escríbelo en los comentarios para anclarlo en tu energía. Yo no persigo, yo elijo. Mi energía es suficiente. Apóyame con tu like para que este mensaje llegue a más mujeres que también merecen despertar su poder. Suscríbete al canal y toca ahora el siguiente video que aparece en pantalla, porque cada vez que te eliges, el universo entero empieza a recordarte que nunca fuiste invisible, solo estabas brillando en el lugar equivocado.